La mente lo es todo. En lo que piensas, en eso te conviertes. Una frase muy conocida de Buda. ¿Y por qué hablamos de la mente? Porque hoy justamente vamos a estar conversando con el doctor especialista en neurociencias, también experto en lo que es programación neurolingüística, que es un gran placer para mí conversar con el doctor Buitre Omar Padilla. Doctor, ¿cómo le va? Bien, buenos días. Saludos, Katy. Gracias, gracias. Encantada de saludarlo. Mi nombre es Katy García, soy periodista. Bueno, el doctor Vitreomar nos está saludando desde Perú, entre dos gigantes, me dice que está, entre los Andes y la Amazonía o la Amazonia. Un placer para mí, doctor, saludarlo. Hablamos en principio de la mente porque sé que hace muchos años en otras entrevistas que le he hecho, usted es un estudioso de estos procesos de la mente y también del cuerpo, de la farmacia interna. Pero iniciamos con la mente en el sentido de cómo hacemos para aprovechar ese potencial de nuestra mente en favor nuestro, especialmente en esta época de confinamiento, porque hay como mucha angustia, mucho torpedeo también de esos pensamientos que tenemos continuamente. Bien, Katy, pues me da mucho gusto estar en tu programa y de verdad pues agradezco que me hayas dado la oportunidad de participar haciéndome esta invitación. En realidad no hace mucho tiempo que nos hemos visto, sino hace poco, porque si no la gente va a descubrir nuestra edad, ¿no? Cierto, sí. Pero, pero bien, en otros contextos, y ahora estamos en el contexto de la pandemia. Uh-huh. Obviamente no es un acontecimiento nuevo en la historia humana, ¿no? Recuerda que la humanidad está llena de acontecimientos y justamente han sido esos acontecimientos los que han contribuido a la evolución de la humanidad. En estos días estaba revisando como médico para mis estudiantes de la universidad. Tengo un curso de antropología con estudiantes de antropología y otro con estudiantes de medicina. Y estaba revisando de la historia de las pandemias y me encontré que hay un montón, ¿no? Por lo menos de las que están verificadas y están recogidas. Y eso ha generado mucho impacto en la historia humana, no solamente por la cantidad de personas que han fallecido y las consecuencias que ha traído, sino que también eso ha dado también muchas transformaciones, muchos cambios, ¿no? Y muchas veces necesitamos, así, entre comillas, como que ocurra un acontecimiento impactante en nuestra vida para que generemos y nos atrevamos a darle paso hacia el nuevo rumbo, hacia cambios. A los Te pongo un ejemplo cambios. concreto, te pongo un ejemplo concreto para contestar tu pregunta sobre la mente, ¿no? Llevarlo en sentido práctico. A veces nuestra mente está en una zona de comodidad, ¿ya? Y nos encanta la zona de comodidad porque no hemos acostumbrado a ella y no nos atrevimos a explorar otras opciones, oportunidades, porque nos sentimos cómodos ahí, independientemente de que realmente no estemos satisfechos en su totalidad. Pero, por Uh-huh. ejemplo, a nivel de la docencia universitaria, donde ya Unamuno lo dijo, que pretender hacer cambios en las universidades es como proponerse remover cementerios, porque realmente a veces en el sector universitario somos muy reacios a los cambios, aunque debería ser todo lo contrario, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido mucha resistencia a lo largo de los años de incursionar en las modalidades de enseñanza a distancia, usando estas herramientas de las TICs. Y ahora, esta pandemia nos está impulsando a eso, ¿no? Lo que no queríamos hacer por voluntad, ahora los acontecimientos nos están empujando a ello. Entonces, fíjate tú que un acontecimiento de este tipo hace que nuestra mente salga de su zona de comodidad y comience a explorar nuevos derroteros, nuevas oportunidades. Y ahí es donde hacemos grandes descubrimientos. Entonces, ahí vienen los procesos de evolución del ser humano. Entonces, lo que tú decías al principio, me gustó mucho esa frase de Buda, que siempre la mencionamos, ¿verdad? Que somos lo que pensamos y somos lo que creemos. Y justamente a través de ese proceso de acostumbramiento y de aprendizaje que nos han dado desde que hemos nacido, incluso desde estando en el vientre de la madre, e incluso mucho antes, porque hemos sido programados por nuestros ancestros, entonces nos acostumbramos a unos patrones y esa mente se acostumbra a eso. Entonces,
creemos que las cosas tienen que ser de una manera y no de otra, porque eso es lo que hemos aprendido. Y resulta que la mente también y el cerebro se enferman y se mueren de aburrimiento, porque no le damos, no exploramos ni explotamos todo su potencial, la oportunidad de su potencial. Entonces, cuando nosotros pensamos todos los días las mismas cosas, decimos que nosotros producimos unos 60.000 pensamientos diarios, pero ¿cuáles pensamientos? Son los mismos de todos los días, ¿ok? Entonces yo siempre hago esta comparación, es como que si nosotros viajáramos de un lugar a otro todos los días por una autopista y es la misma autopista, el mismo camino, ¿no? Ya no lo sabemos de memoria, ya podemos conducir hasta con los ojos cerrados y todo lo demás, porque bueno, perfectamente nuestros patrones nos llevan en esa dirección, ¿no? Automático. El automatismo, piloto automático. Y resulta que eso fastidia a la mente, porque es como que si tú tuvieras otros campos donde puedas construir nuevas autopistas, nuevos caminos, quizás más hermosos, quizás haciéndole con otros elementos, y no lo aprovechamos, ¿no? Entonces, allí viene la enfermedad, es el aburrimiento de la mente, y viene la gente que se enferma, que se fastidia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la mente es lo más importante que nosotros tenemos, el recurso más importante. Hablando de eso, doctor, porque es que de verdad quiero escuchándolo, bueno, siempre le aplaudo toda esa información tan valiosa. Eh, ¿Es más importante los pensamientos o las creencias? ¿Cómo hacemos en ese caso? Me gustaría que me ayudara a dilucidar eso en primer lugar. Mira, las creencias es lo que conduce a nuestras vidas, ¿sí? Porque las creencias son como patrones, ¿ya? Que están instalados en nuestra estructura, no solamente mental, sino en nuestra estructura biológica y nuestra conciencia. ¿Okay? Es la creencia. Y esa creencia nosotros la vamos adquiriendo a partir de las experiencias de la vida, pero también la vamos adquiriendo por los aprendizajes y las enseñanzas que nos da nuestro entorno social, familiar, ¿okay? Los seres que están vinculados con nosotros. Y incluso ustedes, los comunicadores, ¿no? Son instaladores de creencias. Los educadores somos instaladores de creencias. Los profesionales, por ejemplo, de la salud, instalamos creencias de nuestros pacientes. Y así, ¿no? Vamos nosotros construyendo patrones de creencias, y la gente y la sociedad, una sociedad determinada, funciona en base a esos patrones de creencias. Pero eso te obliga a pensar de una manera, ¿está bien? O sea, esa creencia está instalada, te construye un modelo de pensamiento que te comporta de acuerdo a cómo y actúas de acuerdo a cómo tú crees. Y ahí viene, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo a nivel clínico y de casos que ahora recuerdo, cuando pacientes, por ejemplo, hombres, que me dicen que su abuelo y su bisabuelo y su padre murió de cáncer de próstata y que murió a los 70 años y que por lo tanto él también va a morir de cáncer de próstata y a los 70 años. Hay una creencia familiar, ¿verdad? Que todos los hombres se mueren de cáncer de próstata y se mueren a los 70 años. Y esa creencia es impactante porque, o sea, impregna nuestros genes. Eso está demostrado. Hay una ciencia que se llama la epigenética. La epigenética es todo aquello que externo a los genes, pero que influye sobre los genes. Bien, nosotros tenemos unos genes que es donde da nuestra información, donde está todo lo que codifica para la producción de la salud, la producción de la enfermedad. Y esos genes que están ahí, nuestros genes son como unos libros, como un libro de nuestra vida. Y en cada página es como un gen. Y entonces tenemos los genes de la diabetes, los genes de la hipertensión, los genes de qué sé yo, de enfermedades del corazón. Tenemos todos esos genes. Pero ¿cuándo se activan esos genes? Se activan, los genes están dormidos, ¿está bien? Están tranquilos ahí, pero se activa cuando nosotros abrimos la página de ese gen. ¿Y quién lo activa? Nuestra epigenética. La epigenética, ¿qué lo hace? ¿Qué lo hace? Nuestras creencias, ¿sí? Nuestros pensamientos. Entonces, cuando yo repito todos los días a través de una creencia, donde digo que como mi padre, mi madre, y mi abuelo y mi bisabuelo murieron de cáncer de próstata a los 70 años, y que yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, estoy activando el gen del cáncer de próstata que está en la página número tal, pero la epigenética que yo estoy activando lo está haciendo que se active ese gen. Entonces es una programación que estoy haciendo.
De tal manera que está demostrado que la forma de, digamos, interrumpir ese cumplimiento, porque es un cumplimiento además, se cumple, interrumpir ese cumplimiento es que algún miembro de la familia decida romper con esa creencia, ¿ya? Y cuando tú rompes con esa creencia y decides asumir otra creencia, porque sustituye una creencia por otra, ojo, no es que no tienes creencia, y nuestras creencias son las que nos soportan, nos sustentan la vida, ¿sí? Lo que pasa es que hay creencias que son limitantes para nuestra vida, para nuestro accionar, etcétera, y hay creencias que son potenciadoras. Entonces, es un cambio, porque en la mente no se puede quedar sin ese sustrato, sin esa plataforma. Entonces, okay, porque es como que quedaría en el aire. Entonces, pasas de una creencia limitante a una creencia potenciadora y ya tú rompes con todos esos modelos y esos patrones. Pero ¿cómo ¿Ya? hago yo, doctor? Ajá, porque iniciamos diciendo, por ejemplo, que en lo que piensas te conviertes, pero Mm, también están de fondo las creencias. Entonces, ¿cómo yo trabajo con mi pensamiento esas creencias? ya. Porque igual usted me dice, ajá, yo rompo cuando yo decido, pero resulta que como mis creencias están como mi patrón inconsciente, porque es han pasado, bueno, yo siempre digo, bueno, si tienes 40 años haciendo lo mismo, o sea, es un poco difícil que aunque tú, obviamente tú lo decidas, pero tienes que trabajar un poco más allá para crear un nuevo hábito, ¿no? O sea, ¿cómo As- se hace esa cuestión allí, aprovechando el pensamiento del que estamos hablando? Así es. Entonces tenemos que partir de un principio, ¿sí? Ujú, Que es clave. La primera riqueza que tiene cada ser humano es la salud, ¿verdad? Porque esa es ujú. la primera riqueza, lo más importante. Y la salud, como siempre hemos dicho, es una responsabilidad individual, es un acto de conciencia que es individual. Cada uno, fíjate tú, cada uno tiene que asumir ahora, en lo adelante, convertirse en adulto, un adulto emocional, dejar de ser niños. Cuando nosotros creemos que mi salud depende del alcalde, del gobernador, del presidente, de no sé cuándo, de los ministros, okay, o sea, o de los médicos, que mi salud depende de los demás y no de mí. Yo soy un niño emocional, no estoy asumiendo una responsabilidad adulta. Primero, eso, pasar a esa posición. ¿Okay? Por eso que nosotros enseñamos y transferimos conocimiento y herramientas para que la gente, en un lenguaje sencillo, sí, accesible al todo público, para que la gente asuma la responsabilidad de su propia salud. También asuma eso. Ya no se lo entrega a los profesionales de la salud. Ellos tienen un nivel de competencia, pero en todos los días tú eres responsable de tu salud. Entonces, con eso en primer lugar. Luego, tú tienes que revisar qué cosas en mi vida me está ayudando y qué cosas no me está ayudando en mi vida. Y una de las cosas que no te ayuda o que te ayuda puede ser tu creencia y puede ser tus pensamientos. Y cuando tú entonces encuentras que no, cuando descubres, cuando tú hablaste, por ejemplo, de la programación neurolingüística, es una herramienta que nos ayuda a descubrir nuestras creencias, es una de tantas herramientas. Y entonces tú descubres cuáles son las herramientas que están limitando tu vida, incluso tu accionar en la vida. A veces la gente dice, no, Creencias que están limitando. claro, te dice, mira, tú tienes que, no puedes tener hijos, no te puedes casar porque tú tienes que atender a mamá y a papá, etcétera, etcétera, y eso te lo he inculcado y tanto así que te lo crees, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo nací en esta vida, yo nací y vine, fue para atender a mi mamá y mi papá, y no hacen otra cosa porque eso lo asumen como una obligación. Entonces, cuando tú descubres que realmente eso no es tu misión, ¿ya? Entonces tú te transformas. Entonces, en ese momento pasas a ser una persona distinta y asumes tu propio rol y tu propia responsabilidad. Y ahí decides cuáles son las creencias que de ahora en adelante yo voy a asumir y con cuál me voy a comportar. Ah, no, que eso le va a caer mal a mi mamá, a mi papá, a mi familia, o etcétera, o a mis amigos. Van a decir que yo soy una persona extraña. Bueno, justamente es que la transformación es eso, es una persona nueva. A veces tienes que romper con un núcleo familiar que es tóxico, ¿sí? A veces tienes que romper con personas que te perjudican, etcétera. O sea, romper emocionalmente. No estoy diciendo que no la vas a ver más, o que etcétera, o que no. Claro, porque Sencillamente si es que, un padre o una madre, un poco. claro, pero igualito, o sea, tú rompes, ¿verdad? O sea, sigues amando a tu madre y a tu padre, pero tú ahora decides ser independiente, ¿verdad? Y tienes que romper con esas cadenas, ¿no? Entonces, con esas ataduras. Y ya pasamos a ser una persona nueva. Te pongo un ejemplo del práctico, pero que hemos observado, o sea, personas que tienen diagnóstico de cáncer, cualquier tipo de cáncer.
¿no? Que realmente es una situación, una condición de salud que pone en peligro la vida, ¿verdad? Porque es de alto riesgo, ¿no? Está claro. Y que ahí es cuando la persona se asusta más, cuando te tocan la puerta de la vida y te tumban la puerta, en este caso una enfermedad que tumba la puerta de la vida o que te mueve el piso de la vida, como puede ser el cáncer. En ese momento, la persona tiene que tomar una decisión, ¿ya? Y lo que hemos encontrado y lo que se ha investigado y existe, pues ya como un conocimiento determinado, es que la persona que logra superar la enfermedad, el cáncer, es porque hace una transformación en su vida. Es decir, una persona que ha tenido cáncer, ¿verdad? Y que lo supera, y lo puede superar haciendo ese tratamiento, haciendo meditación, o haciendo oraciones, o qué sé yo, según su creencia puede funcionar, y se curan. Y los que se curan son personas que transforman su vida, que ya no, pues no son las mismas personas. O sea, hay un antes y un después. Y al final terminan agradeciendo la enfermedad, ¿verdad? Porque la enfermedad vino a transformarles. Entonces, en nuestra vida nos vamos a conseguir con esos acontecimientos que te van a golpear, que te va, pero no es ese el propósito. El propósito es para que veas, es para que te des cuenta, porque andamos, como tú dijiste, automáticamente, entonces no nos damos cuenta que se nos están presentando una serie de eventos y de coincidencias que nosotros no nos damos cuenta. Y por ejemplo, a esta persona, la primera vez le dio una gripe, ¿verdad? Y la gripe la resolvió con un reposo, qué sé yo, y luego, bueno, no pasó nada. Luego le vino un cuadro de gastritis, la gastritis la superó con unos antiácidos, qué sé yo, y no le prestó atención, hasta que finalmente el toque fue que le tumbaron la puerta y vino la enfermedad esta, que ahora sí le impacta y le hace hacer un giro en su vida. Entonces, atención, si nosotros de una manera consciente no hacemos esos cambios, van a suceder eventos en nuestra vida que nos van a impactar para llevarnos a que lo hagamos. Porque al fin y al cabo, cuando venimos a esta existencia, que no es una casualidad haber venido a esta existencia, el hecho que tú y yo estemos hablando, que nos estamos encontrando, no es ninguna casualidad, eso no existe, son eventos, coincidencias que programan el mismo universo, ¿verdad? Te ha venido con un propósito. Todos tenemos un propósito, pero solamente que no lo descubrimos. No sabemos cuál es nuestro propósito. ¿Sí? Hablando de esos descubrimientos, bueno, estamos en una realidad que es el confinamiento y que nos obliga a los cambios. ¿Cómo aterrizamos esa situación? O sea, ¿cómo podemos verla hoy en nuestro día? ¿Cuál sugerencia pudiera dar el doctor Omar Padilla para comenzar a ver dónde es que hay que hacer esos cambios o darme cuenta? Porque es que a veces el asunto es que no nos damos cuenta, ¿no? Porque estamos tan automatizados. Entonces, ¿cómo de pequeño, o sea, de las cosas cotidianas podemos hacer, detectar esas creencias, modificarlas con los pensamientos? ¿Cómo se hace ese trabajo? Ya. Hay un filósofo que siempre menciono, Jules, decía que la experiencia no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa, ¿verdad? Ujú. Y Ortega y Gasset nos decía que el hombre y su circunstancia. Entonces, la circunstancia que nos toca vivir en nosotros en este momento, en este tiempo, es la circunstancia de la pandemia, ¿verdad? Y entonces es una experiencia, un acontecimiento. Ahora, ¿cómo convertimos este acontecimiento en experiencia? ¿Está bien? En experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este acontecimiento? Hay varias opciones, ¿sí? Una opción es que la gente entre en pánico, ¿verdad? Y bueno, y termine en un estado esquizofrénico, locura, ok, que eso está sucediendo mucho, incluso personas que se autoagreden, etcétera, ¿verdad? O entran en un estado de estrés. Entonces, esa es una opción. ¿Está bien? Hay otra opción de ser indiferente. Hay otra opción, hay muchas opciones. Entonces, dentro de ese camino de opciones, diversidad de opciones, tú tienes que, en función del el tiempo que vives y tu evolución de conciencia, ¿verdad? Tomar un camino. Y un camino es ver esto como una oportunidad también. Está bien, o sea,
lo que está sucediendo. Primero, vamos a ser responsables, porque la pandemia es un hecho, es una realidad, no la vamos a negar, ¿verdad? Y bueno, la cantidad de infectados, la cantidad de personas que han fallecido, o sea, eso es innegable, una realidad innegable. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y la responsabilidad comienza conmigo mismo, contigo misma, ¿verdad? Entonces tú tienes que protegerte y tienes que proteger a tu entorno. Entonces, por lo tanto, tienes que tomar las medidas preventivas. Ese es un acto de responsabilidad. Y fíjate tú que en algunos países se ha incrementado en los últimos meses, en las últimas semanas, se ha incrementado el número de casos y el número de fallecimientos por mucha irresponsabilidad. Tiene que ver eso, porque por ejemplo ahora que en algunos lugares han suspendido la cuarentena y está el distanciamiento social, entonces ahora la gente se reúne y celebra todos los cumpleaños que no celebraron a lo largo de este año. ¿Ve? Entonces es un acto de irresponsabilidad. ¿Estamos? Entonces, primero eso, ¿ya? Entonces tienes que establecer prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La vida. La primera prioridad es la vida y la salud, ¿verdad? Esa es la primera prioridad. El cumpleaños puede esperar para el próximo año, puede celebrarlo doble el próximo año, cuando ya todo suceda, pase. Pero la gente no. Entonces es un acto, una inmadurez emocional. Hablando de esa responsabilidad, doctor, en otros temas, en otros tiempos que hemos conversado, la farmacia interna, en este caso, ¿cómo la aprovechamos o la usamos a nuestro favor? Ya volviendo al tema de los pensamientos y de la propia responsabilidad. Correcto. Mira, cuando tú te programas, ¿verdad? En un objetivo, o sea, en primer lugar, la mente es la que programa nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Si a nosotros, a través de los pensamientos que hemos decidido asumir, de las creencias que tenemos y lo que procesamos, entonces nuestro cuerpo responde. El cuerpo no tiene más alternativa que responder a las instrucciones de la mente. Cuando nosotros hacemos una declaración, por ejemplo, cuando hacemos una petición, y esa petición, por ejemplo, yo me quiero sanar o quiero estar sano, y esa petición nosotros le incorporamos un elemento emocional, y además de eso, si le adicionamos un sentimiento que esté en concordancia con el pensamiento y la emoción, eso se tiende a cumplir. ¿Estamos? Por eso muchas veces, ojo, tenemos que cuidar lo que pensamos y tenemos que cuidar lo que decimos, porque eso son declaraciones y en el fin de cuentas la declaración es una especie de oración, ¿verdad? Donde nosotros estamos pidiendo algo a quien, a nosotros mismos, al universo o a quien tú quieras. Entonces, una vez que eso tú lo estableces, lo programas desde tu mente, hay procesos bioquímicos, químicos en el organismo que activan en las células las respuestas y se generan las respuestas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entramos en pánico, por ejemplo, porque tenemos miedo por lo de la pandemia y nos convertimos en personas paranoicas, qué sé yo, eso activa todo lo que es la química del miedo. ¿Y qué va a hacer la química del miedo? Una supresión del sistema inmunitario, donde están nuestras defensas. Entonces se suprime que se deprime, o sea, que no funciona correctamente. Y entonces nos hacemos presas, o sea, al suprimir el sistema inmunitario, ese programa, nos hacemos presas más bien de las infecciones. Somos más vulnerables a la infección. Pero cuando nosotros programamos, ¿verdad? Porque hemos tomado la determinación de que, bueno, queremos salir adelante, porque tenemos un proyecto, porque tiene un sentido en nuestra vida, porque etcétera, porque estos son eventos que ocurren en la naturaleza y que son eventos que pueden convertirse en oportunidades de transformación también de la sociedad y del mundo. Entonces ya tú tienes otro terreno, has abonado otro terreno y el sistema inmunológico va a responder en consecuencia. Entonces nosotros con nuestra mente hemos programado y con nuestra creencia y hemos arado el terreno, ¿sí? ¿Para qué? Para sembrar ¿qué? Lo que nosotros queramos. Entonces tú puedes sembrar miedo, tú puedes sembrar pánico, tú puedes sembrar oportunidades, tú puedes sembrar solidaridad y en función de lo que estás sembrando, ¿verdad? Va un árbol que van a ser de esa semilla, van a ser un árbol. Entonces, te va a dar oportunidades. Ahora, no estoy diciendo que esto es todo. Tú tienes que acompañar esto con acciones, no solamente con una declaración, con acciones, porque si yo hago una declaración, mira, de esa manera, pero en la vida de mi accionar no soy coherente, porque no me protejo, porque digo, no, bueno, ahora dejo que sea el universo el que me proteja nada más y yo no hago nada,
entonces no estoy siendo coherente. O sea, hay un funcionamiento coherente entre el pensamiento, emoción, sentimiento y acción. Eso lo llamamos nosotros coherencia emocional, y eso significa que solo digo y hago lo que pienso en mi mente y lo que siento en mi corazón. Entonces, cuando tú tienes esa coherencia, ¿sí?, entre pensamiento de la mente y sentimiento del corazón, y lo acompañas con tus palabras de manera coherente y con tus acciones, entonces tu sistema, está sembrando eso, y tu sistema inmunitario está perfecto para protegerte, ¿no? Y toda tu biología está perfecta para protegerte. Y fíjate que tú, que eso no vale ni $1. ¿Verdad que eso no vale ni $1? No tienes que hacer una inversión en dinero. Lo que tienes que hacer es una inversión en decisión de tu vida. Sí. Ahora, hablando en un sentido práctico, doctor Padilla, ¿qué practica usted diariamente para, para llevar, digamos, esta situación de la mejor manera? Ya, mira. Bueno, yo hago meditación. Meditación es una práctica normal, digamos, ¿no? De la persona que adquirimos este hábito. Es un hábito, se convierte en un hábito. ¿Y qué es la meditación? Mucha gente puede pensar que eso es algo esotérico, religioso, que hay que ser un monje para estar meditando. No. Sí, los monjes meditan porque tienen mucho más tiempo y pueden meditar 18 horas al día y esto está perfecto para ellos, pero nosotros que somos laicos y que tenemos otras cosas y otros compromisos, pues no tenemos 18 horas. Así que tú puedes tener dos tipos de meditación: la meditación pasiva y la meditación activa. La meditación pasiva es la que cuando tú te ubicas en posición de loto, te sientas en un lugar, ¿verdad? Y allí estás tranquila y puedes pasar como Buda no sé cuántas horas meditando, ¿está bien? ¿Y qué es meditar? Meditar es sencillamente estar en el aquí y en el ahora. O sea, que tú comienzas a observarte a través de tu pensamiento y tus sentidos, desde la mente, observarte, ¿okay?, a ti misma. Pero hay la meditación activa, que es justamente cuando tú estás haciendo lo cotidiano. Si tú te bañas, estás en la ducha, mira, en ese momento tu pensamiento tiene que estar ahí y tiene que sentir. Y estar ahí significa que tú estás sintiendo el agua que cuando cae, etcétera, ¿no? Entonces estás ahí, no es que estás en la ducha y estás pensando que vas a preparar el almuerzo o que vas, no, entonces tu pensamiento no está ahí, ¿no?, en lo que estás haciendo. Entonces es una conexión de tu pensamiento con lo presente. Y estar en el tiempo presente, no pensar qué va a pasar mañana o lo que sucedió ayer, sino en el momento presente. Entonces, esa es la meditación. ¿Qué nos ayuda la meditación? Está demostrado que la meditación refuerza nuestro sistema inmunitario, ¿sí?, que mejora nuestros patrones de sueño, que también nos ayuda a un equilibrio emocional. Tú puedes tener dos opciones para estar emocionalmente tranquila: tomarte un ansiolítico, que es un fármaco que venden en la farmacia, o hacer meditación. ¿Está bien? Entonces, es una meditación sin fármaco. Porque como tú dijiste, mira, nosotros dentro tenemos todos esos medicamentos. Tenemos ansiolíticos, tenemos endorfinas, tenemos un montón de medicamentos analgésicos, todo lo tenemos dentro de la farmacia más grande del mundo, como siempre he dicho, la llevamos dentro de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo activamos esa farmacia? Porque, ojo, en esa farmacia también hay venenos. Ojo, ¿ok? La farmacia nuestra tiene venenos y tiene remedios maravillosos. Entonces, ¿cuál de esos, de esos fármacos estamos activando? Depende de nuestros pensamientos y depende de nuestras emociones. Si tú odias a otra persona, ¿verdad?, porque o rechazas o porque te cae mal o porque te produce una indigestión, qué sé yo, o sea, estás activando, ¿verdad?, una farmacia que es la farmacia del odio, que es la peor farmacia que hay. Entonces ahí en aquel de la farmacia donde están los medicamentos del odio, esa es la más terrible. Y entonces resulta que nosotros sabemos que el odio es como el ácido que destruye a la persona que lleva, a que lo contiene, ¿no? Es como, o sea, el ácido destruye que al recipiente que lo contiene, ¿ok? Igualmente, el odio, como una emoción también, entonces destruye no a la persona que nosotros odiamos, sino a nosotros mismos. Por eso es Una que tienes... bioquímica, ¿no? Claro, por eso es que tienes que liberar todas esas cosas, porque uno cree que le está haciendo daño al otro y me estoy No, vengando del otro. No, eres tú el que te estás afectando, pero la otra persona puede claro. estar tranquila, puede ser indiferente. Ok, aunque sí influenciamos, nuestras emociones influyen a los demás, eso es verdad, pero primero nos influyen a nosotros, ¿no? Entonces, por todas esas razones, mira, si uno descubriera, o sea, y esto es una maravilla, Katy, ¿no?
sea, cuando uno descubre realmente que tiene que mirar para adentro, buscar hacia adentro, ¿no? Y no hacia afuera. Cuando tú descubres todo eso que hay dentro, oye, pero qué maravilla que soy. Mira, cuánta riqueza tengo y no me he dado cuenta, no me había dado cuenta. Qué rico que soy y no me he dado cuenta. Porque como decía por ahí alguien, no recuerdo quién fue, decía que si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco lo serás. ¿Okay? Si lo que tú tienes en este momento no eres feliz, con lo que te falta tampoco lo serás. Entonces, eso nos está diciendo que la felicidad es adentro, no es afuera. ¿Ya? Esto me lleva también a un buen punto que también hemos conversado en otras entrevistas, doctor, y es acerca, y usted ha escrito mucho sobre eso, sobre el tema de la oración, ¿no? Porque es como concebida así como una cosa muy religiosa o destinada como a ciertos grupos, pero realmente también tiene su poder. Así. Es que la oración, claro, como tú lo dices, no hay que confundir que la oración pertenece al mundo religioso, no. En todo, o sea, cada cosa que estamos diciendo nosotros y que estamos, cada afirmación que hacemos, en sentido negativo, positivo, lo que sea, son como oraciones. ¿Qué son oraciones? En simples palabras, son peticiones. Son peticiones que nosotros hacemos, son declaraciones que al final se convierten en una petición. ¿Y a quién le estamos haciendo la petición? Al universo. ¿Okay? Ahora, para las personas que tienen una creencia religiosa, su petición se la hacen a su Dios, a su deidad, y eso es válido. ¿Estamos? Pero para los que no lo tienen, cada vez que hacen una declaración, lo están haciendo al universo y el universo se lo cumple, más igualito, pues. Entonces, de tal manera, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Tiene que ser una oración compleja, construida con un lenguaje especializado. No, de su inteligencia y con sus palabras, tú puedes hacer petición. ¿Y qué es una petición? Una petición es algo que tú puedes solicitar, ¿verdad? Con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos, o lo puedes expresar con palabras. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la oración que funciona, que se cumple y cuál no se cumple? La que se cumple es donde tú eres coherente, ¿sí? Que en el momento en que tú estás haciendo la petición, por ejemplo, y esto sería un ejercicio interesante, quisiéramos una petición porque ya cesara la pandemia, ¿verdad? Entonces, necesitamos que participe un número significativo, ¿no? Dentro de una comunidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que llama la masa crítica, que es la raíz cuadrada del 1% de la población. Por ejemplo, suponte, Ecuador tiene 15 millones de habitantes, no sé 7, exactamente, ajá, 17 millones. Entonces, bueno, el 1% es un millón, la raíz cuadrada, ajá, 1.700.000, algo así, no recuerdo. ajá. El 1%, bueno, 170.000. La raíz cuadrada de 170.000, no sé cuánto da. Está como 40.000 o por ahí. Entonces, 40.000 Pongamos que es personas, 40.000, tendrían que ajá, conectarse 40.000 personas. correcto, en un momento dado, ¿verdad? En una oración, en una petición por, ¿verdad? La salud, por todas esas cosas, lo que vamos a pedir. Pero, quejo, ¿cómo tiene que estar acompañado de eso? En el momento que lo estás haciendo, tú tienes que pensar y sentir y vivir que eso ya ocurrió, que lo que tú estás pidiendo ya ocurrió. No es que si tú estás pensando, no, mira, estás pidiendo, mira, que haya sanación y que la pandemia desaparezca, pero estás viendo a la gente que está enferma en tu mente, estás viendo a la gente enferma, sufriendo, todo lo demás. Lo que realmente estás pidiendo es lo que tiene tu mente, ojo, y lo que estás sintiendo. Entonces se llama la oración del sentimiento. Una amiga mía que eh, tiene un abuelito, el abuelito tenía 90 y tantos años, y el abuelito se enfermó, y de repente me llama y me dice que su abuelo está hospitalizado, pero le da un infarto, ¿ya? Y entonces, y bueno, fuimos, total que el abuelo falleció. Y luego cuando estamos en el acto de velatorio, yo le pregunto, mira, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué si tu abuelo estaba bien? ¿Qué sucedió? Entonces, ella me cuenta, no, que fue que el auto se le dañó y que se puso enojado, porque, pero después me cuenta una historia, me dice, mira, somos amigos de confianza, me dice, me ha venido la menstruación y yo no la esperaba, no era normal eso, no es normal que la menstruación me venga fuera de tiempo. Y yo le digo, mira, ahora me tienes que contar la verdadera historia, porque ese cuento que me dijiste no te lo creo.
¿Qué fue lo que verdaderamente pasó que el abuelo le dio un infarto? Y entonces me dice, ¿por qué? Bueno, porque eso no te lo creo. Tu abuelo pasó algo con un conflicto de territorio. ¿Cuál fue el conflicto de territorio que hubo en tu casa? ¿Qué problema tuviste tú? Entonces me cuenta que le había hecho el reclamo a su hermana, a una hermana que ella tiene, porque la hermana tenía su pareja, se ha ido con su pareja y regresó al día siguiente en la mañana, ¿ok? Por fuera de casa con su pareja y cuando ella la recibe, ella le ha reclamado y le ha dicho que se vaya de la casa, que etcétera, que está respetando los abuelos, la familia, porque es una tradición cristiana, católica, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, mira, ¿y qué fue lo que más te preocupó a ti de tu hermana? ¿Okay? Entonces me dice, bueno, lo que a mí me preocupa es que pueda quedar embarazada, porque ya ella tiene 2 hijas y la segunda hija que tuvo es de padre desconocido y nosotros somos una familia muy católica, ¿está bien? Entonces fíjate, Katy, ahora te hago la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de saber que no estás embarazada? Haciendo una prueba, ¿no? No, que te venga la menstruación. Ah, bueno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Su inconsciente, ella estaba preocupada porque su hermana podía quedar embarazada de un individuo que no conocen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de saber que no está embarazada? Con la menstruación. En ese momento, biológicamente hablando, ¿ves? Entonces, pero ¿a quién le vino la menstruación? No, pero el efecto le vino fue a ella, que era que estaba. La hermana estaba tranquila, feliz, porque pasó su noche feliz con su novio, qué sé yo, ¿verdad? Vino tranquila, relajada a su casa en la mañana, pero ella era la que estaba preocupada por la hermana, ¿tú ves? Y mira lo que le sucedió a ella. Pero el abuelo, como es el hombre de la casa, el único hombre de la casa que había, porque todos eran madre, abuela, madre y hijo, puras chicas, ¿no? El abuelo tenía un conflicto de territorio. ¿Cuál conflicto de territorio? Que le estaban quitando a sus nietas. Es un conflicto de territorio. Y un conflicto de territorio se traduce con una enfermedad del corazón. Le dio un infarto y murió. ¿Verdad? Esto lo podemos entender nosotros cuando incursionamos en el mundo de otros conocimientos, que no son los conocimientos clásicos, convencionales, ¿verdad? Alguien no pudiera asociar esto si no tiene este conocimiento, pero cuando tú lo tienes, te maravillas de cómo ocurren las cosas y le vas tú dando una explicación y una comprensión, y ya nadie te va a echar un cuento. Yo le dije a mi amiga, no me vas a echar ese cuento de que fue que el abuelo se le dañó el carro, ese no es el cuento, dime cuál es el verdadero cuento. Y entonces el verdadero cuento era ese. Y así mucho te puedo contar. Bien, y espero que la audiencia pueda también comprender a partir de esta anécdota, ¿verdad? Comprender qué es lo que queremos decir. O sea, que cuando tú pides para los demás, eso también lo estás pidiendo para ti. Ojo. Claro, al final te afecta. Yo siempre Entonces, creo que todo es como un boomerang, ¿no? claro, entonces tú tienes que pedir para los demás cosas buenas. ¿Para qué? Para que tú también seas redundante para ti, abundante para ti. ¿Ok? Eso es el mensaje, Katia. Bueno, Bien. muchísimas gracias al doctor Huitre Omar Padilla. Bueno, el tiempo se ha hecho corto, doctor. Bueno, médico, docente en una universidad allá entre la Amazonía y los Andes, ¿no, doctor? Allá en Perú. Sí, en la Bueno, frontera, sí. experto también en neurociencias y programación neurolingüística. Gracias por todo ese aporte, toda esa información tan valiosa. Será hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Mi nombre es Katy. Katy García, soy periodista y bueno, será hasta la próxima. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes esta información. Chao.